Nos metemos en el tema del proyecto X, este espionaje desde el poder a dirigentes políticos y dirigentes sindicales. A ver, vamos a hacer una pequeña historia. A dos voces es un programa especial, Marcelo Bonelli, sobre el fin de la primera quincena de febrero, donde se puso al descubierto todo un sistema de espionaje sobre fuerzas políticas y sindicales de izquierda que en ese momento venían protagonizando en años anteriores una fuerte protesta social a nivel de fábricas, a nivel de cortes de ruta, y el gobierno le había puesto el ojo a todos esos dirigentes políticos y sindicales. Un documento dimos a conocer a mediados de febrero en el cual el jefe de la Gendarmería, ahí estamos viendo los documentos, cómo se hacían los espionajes. Esto era en el conflicto de Craft, ahí en la Panamericana. Recordemos que se cortó Panamericana, el gobierno había sido muy duro con los dirigentes que estaban detrás de esta protesta. Pero lo que sí dio a conocer que en Proyecto X es un mecanismo de la Gendarmería, el propio Schenoni lo reconoce ante el juez Ollarvide en una carta. Eso generó un gran escándalo. Un escándalo que el gobierno recién abrió la boca, Marcelo, 10 días después que habías hecho la presentación de este informe en A Dos Voces. Este documento especial de A Dos Voces. Efectivamente, hacia mediados de febrero fue cuando lo dimos a conocer, este espionaje a las organizaciones sociales. Y como decías vos, Edgardo, 10 días después, la ministra Nilda Garré dio una conferencia de prensa tratando básicamente de minimizar el tema del Proyecto X. Como que no había espionaje sobre los que eran espiados. Claro, y que no se utilizaba precisamente ese Proyecto X para espiar a organizaciones sociales, y también desprestigiando la denuncia que habían hecho las organizaciones sociales y que A Dos Voces había recogido en aquel momento. Fue recordemos, fue el 24 de febrero. Fue una conferencia muy particular en la cual la ministra, es raro en ella porque es una persona muy segura. Estaba nerviosa. Estaba nerviosa, estaba inquieta, y en una oportunidad, precisamente sobre el Proyecto X, para minimizarlo, de alguna manera desprestigiarlo, dijo concretamente que del 2009 ya no se utilizaba más porque era obsoleta. Y vamos a recordar esa frase pronunciada por la ministra de Seguridad Garré. Volviendo al Proyecto X, después vamos a seguir con esto. Podemos resumirlo diciendo que es una herramienta informática, no es un plan secreto de espionaje, como se ha afirmado. Sirve al entrecruzamiento de información criminal en causas judiciales de delitos complejos. Fue requerido por magistrados, fiscales de todo el país. Desde el 2009 ya no se cargan datos en el Proyecto X. Desde el 2009 ya no se cargan datos en el Proyecto X. Pero vamos a hacer, Marcelo, un poco más de historia con lo que decía Garré en ese momento, porque dijo que no se cargaban datos del 2009, pero profundizó en el tema y dijo, no, esto es un sistema obsoleto. Después vamos a ver si es o no obsoleto, pero esto decía Garré. En realidad entendemos que este es un sistema ya obsoleto, que realmente no cumple con los requerimientos que hoy exige una investigación criminal más rápida, más ágil, más eficiente. Por eso la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ya está usando un nuevo sistema informático, el eBase, que va a ser trasladado a todas las fuerzas. Bueno, ustedes los vieron. Del 2009 no se utiliza más este sistema y es un sistema obsoleto y por eso no se utiliza más. Bueno, acá tenemos una carta fechada 29 de marzo. Aquí la tenemos, 29 de marzo de este año, o sea, aproximadamente un mes después, un mes y días después de que habló Nilda Garré. De acuerdo a esta carta... De la viceministra del área, ¿no? Claro, Secretaria de Seguridad. Esta carta es una carta dirigida al juzgado Ollarvide de la viceministra Cristina Camaño. Según esta carta de la mano derecha de Nilda Garré, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, estaría faltando a la verdad o estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque en esta carta, que la estamos viendo acá y tenemos el documento, ahí está, es muy corta, de 4 párrafos y está firmado por Cristina Camaño. En esta carta
Cristina Camaño dice que están utilizando el proyecto X y es más, le pide al juez que le habilite a utilizarlo porque el juez a partir de ese momento lo que hizo fue precisamente bloquear la utilización del sistema porque hay una auditoría en este momento. Y ahí tenemos la carta. Y los párrafos donde ella pide que precisamente Marcelo pide la viceministra del área que el juez le habilite poder utilizar de vuelta todas esas instalaciones. Claro, hay dos párrafos centrales. El primer párrafo hace mención a una serie de hechos delictuales que ellos tienen que informar. Y los dos segundos párrafos son los que... Ahí dice, en relación es dable señalar que el fundamento del impedimento aludido se sustenta en que el software utilizado para efectuar los relacionamientos comunicacionales demandados se corresponden con la base de datos Proyecto X recientemente auditada y suspendida en su funcionamiento, así como es en la necesidad de las terminales de procesamiento de datos ubicados en el Centro de Análisis del Delito, cuyas instalaciones se encuentran actualmente clausuradas. Por ello, le solicito, dice a su señoría, tenga bien evaluar la posibilidad de disponer el levantamiento de la medida de clausura oportunamente dictada del citado Centro de Análisis del Delito, así como permitir el funcionamiento de la base de datos, permitiendo ello que Gendarmería Nacional cumplimente con los requerimientos judiciales. A ver, si lo tienen claro, la ministra Garré dijo que el proyecto X no se utilizaba ya desde el año 2009, ustedes la escucharon, y dijo que el sistema era obsoleto y se había reemplazado. Y la viceministra Cristina Camaño, un mes después, le pide al juez Ollarvide, en esta carta, que la habilite a utilizar el proyecto X, que está siendo auditado y suspendido en su funcionamiento, para darle respuesta a otros jueces, y solicita precisamente que le habilite precisamente la utilización de este sistema. Una contradicción fragante entre la ministra, los argumentos de la ministra, que quizás ahora nos damos cuenta por qué estaba tan insegura y dubitativa ese día, dando explicaciones que quizás ella misma no creía, y este documento que tenemos aquí en A Dos Voces de la viceministra de Seguridad diciendo que el proyecto X existe y que además pide utilizarlo ahora en el mes de marzo del año 2012, ¿no? Bueno, estamos con nuestros invitados. Vamos a escuchar la última parte antes de hablar con ellos, claro, de la ministra Garré. Porque la duda es esto, si la ministra mintió en estos dos puntos con respecto a que es obsoleto y que no se utiliza más del 2009, ¿estuvo mintiendo en otros puntos de la conferencia, precisamente en este punto? Este proyecto X, después de la auditoría, muestra, podemos decir en condiciones absolutamente seguras, que no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales. No se utilizó nunca. Bueno, Miriam Bregman, ¿no se utilizó entonces o se utilizó? ¿En qué quedamos? Bueno, esto que acaban de mostrar ustedes es una de las enormes contradicciones en las que incurre Garré en una conferencia de prensa pública donde supuestamente salió a dar la cara a la sociedad y explicar sobre esto, y ya se ha demostrado la falsedad de lo que estaba diciendo, ¿no? Es un hecho para nosotros sumamente grave y que indica que muchas de las otras cosas que también pudo haber dicho puedan ser falsas. Recordemos que el gobierno lo primero que hizo ayer por noviembre del 2011, cuando presentamos la denuncia, fue minimizar el caso. Era un caso más, no pasaba nada, trató de quitarle importancia. Cuando toma estado público, creo que a partir de este programa precisamente que tuvo una gran repercusión, allí organizan esta conferencia de prensa para dar algún tipo de explicación. Pasando en el medio por Aníbal Fernández, recordarán que dijo que proyecto X ni 8 cuartos, el proyecto X no existe. Y aquí Garré trató de desligarse también del proyecto X. Ella lo ubica hasta el año 2009, que casualmente es cuando comienzan todas las causas que afectan a los compañeros de CRAF y de PepsiCo de mi partido, el PTS. O sea, no casualmente ella dijo el 2009 como para deslindar responsabilidades. Exactamente, exactamente. Allí por lo menos nosotros desde el PTS detectamos desde el 2009, que es cuando nuestros compañeros delegados comienzan a recibir diversas causas judiciales. A ver si lo puedo decir. A partir del 2009 empiezan las causas judiciales. Empiezan las causas de CRAF. ¿Hasta el 2009 ustedes estaban siendo espiados?
Eso dijo Garré, claro. Y suponemos que sí, porque... No, suponemos no. En realidad, las causas judiciales avanzaron por denuncias de la Gendarmería, ¿sí? Ofreciendo... La Gendarmería ha aportado prueba a esas causas. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, como decía Miriam, las causas avanzan. Las causas que fueron las manifestaciones del 2009 durante el conflicto de Craft, por ejemplo, ahora se elevaron a juicio, ¿sí? Con este tipo de pruebas, con las pruebas aportadas por la Gendarmería, la causa por la manifestación de por la muerte de Mariano Ferreira, donde también están delegados de CRAF y de PepsiCo, también está siendo elevada a juicio. Y justamente en esa causa es donde aporta prueba lo que dice Calizaya, que es la gendarme, que dice que se mimetiza entre las manifestaciones, que ustedes mostraron muy bien en programas anteriores. Entonces, a partir del 2009 están estas causas. Ahora, como ellos actúan e investigan previamente, nosotros nos damos cuenta de que sí. Por eso en Orniela lo buscaron en su base de datos. Claro. Todo María lo Victoria Moyano es una nieta recuperada y estás siendo denunciante porque a vos te espiaban. No estando precisamente, vos acompañabas las manifestaciones de los obreros de Craft, pero no eras una empleada de Craft precisamente. Igualmente fuiste espiada por la Gendarmería. Sí, incluso en estas causas, ¿no?, que ustedes mencionan a partir del 2009, están procesados los delegados, dirigentes sindicales y aquellos que estábamos solidarizándonos, como Elia Espen, la madre de Plaza de Mayo, como yo, donde fuimos fotografiadas y eso fueron aportadas, esas fotografías, a la causa. Ahora, Juan, esto se da en las manifestaciones, en las protestas en fábrica, pero esto también llegaba a las universidades. Sí, llegaba a las universidades y llegaba a las manifestaciones que realizábamos en la capital federal en solidaridad con los trabajadores. ¿Y quién los espiaba ahí? ¿También la Gendarmería? Y la base de datos, es decir, los informes parten de la Gendarmería. Es decir, nosotros en una asamblea estudiantil no tenemos un gendarme de verde, no veían oliva, gente es decir, sacando fotos. Es decir, eso no existe. O sea, espionaje Ahora, ilegal sería. Exacto, es decir, sí lo que sabemos es que las fuerzas de seguridad, con antelación a que nosotros tomemos medidas de lucha, ya estaban informadas del hecho y las montaban y realizaban informes de inteligencia. Ahora, nosotros desde el principio de año, por ejemplo, en las facultades se discutió mucho este caso porque consideramos que es grave, es decir, que por parte del Estado exista una política sistemática de perseguir y de fichar a diferentes luchadores. En las asambleas estudiantiles hemos discutido la gravedad. Las autoridades de nuestras facultades que responden, por ejemplo, o están alineadas con el gobierno nacional, miraron para otro lado. Hemos presentado proyectos en los consejos directivos de las facultades, donde nosotros como Juventud del PTS, como agrupaciones de izquierda de diferentes índoles, es decir, tenemos representación política, y el kirchnerismo, es decir, no ha rechazado estas prácticas que ya, es decir, se vuelven habituales. Recordemos que estas prácticas son ilegales, que vulneran la ley de inteligencia interna, ¿no? Entre otras cosas, la ley de inteligencia interna y también los propios protocolos que la ministra de Seguridad gusta decir que ella promueve para que todas las fuerzas adhieran, que la Gendarmería ha reconocido en este expediente que adhirió a los protocolos que tienen criterios sobre cómo deben actuar en manifestaciones públicas y donde en esos mismos protocolos dicen que no pueden actuar de civil en manifestaciones públicas. Es decir, una cosa es lo que sostienen en el discurso, que también sostienen que no criminalizan la protesta social y estamos demostrando que sí lo hacen, y otra es lo que nosotros estamos logrando comprobar en esta causa, cómo persiguen consecuentemente a la izquierda, al sindicalismo de base y a aquellos estudiantes que se solidarizan con Miriam, ellos. ¿por qué la ministra, vamos a poner, mintió entre pregunta o faltó a la verdad en esta conferencia, teniendo en cuenta este documento que hemos obtenido? ¿Cuál es el objetivo que
persiguió la ministra para tu entender? Sí, creo que quiso deslindarse, por eso lo de las fechas que comentábamos antes, trató de ubicarlo en un periodo anterior a su gestión y de minimizar la implicancia que tiene el proyecto X. Ahora, nosotros aportamos pruebas contundentes que nuestros compañeros están incluidos en base de datos de un centro de reunión de información que funciona en Campo de Mayo. Hasta ahí tenemos información, está aportada la causa y creo que todo el impulso que le hemos dado a la misma con los distintos organismos que nos presentamos como querellante está dando resultado en esto, que ellos mismos tuvieron que entrar en contradicción porque necesitan seguir utilizando el proyecto X y estas bases de datos que tienen y ahora está todo precintado. Y en este punto también me quiero detener un minuto porque nosotros hicimos la denuncia el 22 de noviembre, todavía las pericias no se hicieron y vemos que están muy interesados en la información que hay en estas bases de datos. Tememos que pase como en otras causas que después dicen se rompió la cadena de custodia y no puede tomarse como válido lo que finalmente se realiza la pericia, ¿no? Ahora, ¿ustedes hoy se sienten espiados o no tienen ya ese temor? Y mirá, es decir, nosotros, es decir, tuvimos causas, yo tuve una causa judicial junto a dos compañeros de las facultades sociales, en los cuales, es decir, íbamos a manifestarnos y nos sacaban fotos, es decir, y esa foto, es decir, ¿por qué yo no puedo pensar, es decir, que si gente civil me ha sacado fotos a mí participando en movilizaciones y dentro de esta denuncia se habla de un centro de recopilación de datos, es decir, que la Policía Federal, que la Gendarmería, es decir, no solamente la Gendarmería, yo tuve una causa por esta misma práctica, pero por la Policía Federal Argentina, es decir, ¿por qué no podemos pensar que están reuniendo información sobre los diferentes sectores que nos estamos organizando? María Victoria, ¿y vos? No, yo creo que sí, que estamos siendo espiados, que somos sectores donde no somos complacientes ni con el gobierno, ni con las distintas patronales y demás, y que somos gente que ellos nos quieren disciplinar, ¿sí? El otro día hablando con Hermosilla, que tenemos una actividad cotidiana, Hermosilla me decía, mira, yo estoy denunciando un posible fraude en las elecciones de la alimentación porque él es candidato, ¿no?, de la lista verde de la oposición. Y además denuncio lo de Daer con 70.000 pesos. Yo acompaño todas esas denuncias que ellos hacen porque opino que las elecciones tienen que ser transparentes y tienen que ejercitar todos sus derechos. Entonces nosotros somos gente que nos tienen que disciplinar y es por eso que en este país hay 5.000 procesados por luchar con todo este tipo de modus operandi de la Gendarmería, pero vimos que la policía bonaerense con la causa del pollo sobrero también armó una causa. Igual, claro. Y hay 18 muertos por luchar. ¿Cómo no vamos a opinar que nos siguen espiando y nos quieren procesar? ¿Y cómo está, no sé si cómo la calificás vos, ¿no?, pero es muy marcada la contradicción entre lo que dijo Garré en esa conferencia de prensa y lo que dice su viceministra Camaño en un papel escrito, ¿no? No es una declaración o un chimento, es un papel escrito presentado ante la justicia. Sí, creo que es lo que dijo Miriam. De alguna manera fue un discurso para... Bueno, pero estamos cansados de discursos, siempre dicen discursos, ¿no? Fue un discurso para salir del paso, pero esto muestra que el proyecto X sigue siendo necesario y es peligroso incluso, porque si ellos investigan causas con una base de datos que además es obsoleta, que dice que hace 3 años no está actualizada y todo, yo digo, esto responde a las causas armadas que nosotros estamos denunciando porque pueden decir absolutamente cualquier cosa. Miriam, un tema más antes de cerrar. ¿Ustedes piensan que esta historia cómo termina? ¿Con los dirigentes de izquierda que protestan en las calles presos? Creo, bueno, el caso de Sobrero que se mencionaba recién aquí fue preso sin pruebas en una causa absolutamente armada, así que haya presos o incluso que ya haya muerto en manifestaciones sociales bajo este gobierno no va a ser una novedad en absoluto. Lo que sí creo es que esta denuncia sirvió y sirve todo el esfuerzo que estamos haciendo en conseguir pruebas e impulsar esta investigación, en que se muestre como una radiografía de la criminalización en la Argentina. Esta causa está actuando de hecho como una causa testigo
de lo que está ocurriendo y cómo, como les decía antes, se eligió a la izquierda y al sindicalismo de base como uno de los principales frentes, como enemigos internos del gobierno para tratar de disciplinarlos y para que no sean una verdadera oposición en las calles, en las fábricas. Ayer se vio en la Plaza de Mayo un enorme acto de la izquierda. Bueno, en mi caso participé en el de Plaza de Mayo con el Frente de Izquierda, con el PTS, con el PO, con Izquierda Socialista. Y con la Gendarmería. Y creo que allí se vio cómo, sí, varios de los que estaban allí en ese escenario eran todos perseguidos, ¿no? Creo que uno veía ahí entre todos los compañeros, todos tienen 4 o 5 causas por haber participado. Y como decía Victoria, se quiere acallar. Cuando Sobrero, los compañeros del ferrocarril, denunciaron que podía ocurrir una tragedia en el estado que estaban los trenes, se los persiguió, se los encausó. La tragedia ocurrió. Los compañeros denunciaron la tercerización y el acuerdo que había entre la burocracia sindical y las empresas, el gobierno en el ferrocarril Roca, y terminó con la muerte de Mariano Ferreira en la lucha por denunciar esto y por denunciar las tercerizaciones. Es decir, es concreto hacia dónde se dirige la criminalización. Acá no hay una criminalización en general, hay una criminalización muy concreta contra la izquierda, contra los estudiantes, contra los sectores que luchan, contra aquellos que se organizan por sus derechos, como pasó en el Ingenio Ledesma, como pasó con los COM en Formosa. Es decir, está muy orientada y la Gendarmería es una punta de lanza en esa política. Te agradecemos, pero hay más, ¿no? Hoy cerramos aquí el programa con esta parte de la denuncia sobre el proyecto. Así es, tenemos más documentos, pero obviamente queremos chequearlo, queremos confirmarlo, queremos buscar toda la información. Este documento está chequeado, es el de hoy. La viceministra contradice a la ministra Nilda Garré, la pone en un aprieto durísimo. Y el miércoles próximo también vamos a avanzar en otros documentos que estamos teniendo, estamos chequeando, donde se comprueba que el espionaje va a las organizaciones sociales y a todos los que tratan o contradicen con información, por ejemplo, periodistas, dirigentes políticos, que tratan de decir su verdad, que choca contra el discurso oficial, en este caso de la ministra Garré y de la Gendarmería. Hacemos una pausa y el cierre del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar aquí.